nombre es Juan Barón y les vengo a exponer sobre el proceso imperialista de Francia. ¿De qué trataba el proceso imperialista de Francia? Este se construyó en el siglo XIX tras el británico, el segundo gran imperio en importancia y su extensión. Su significado de impulsor fue Jules Ferry, quien intentó mediante la política imperialista contrarrestar la derrota infligida por los prusianos en 1870 y estimular la autoestima nacionalista francesa. Vamos a ver una imagen de la guerra que tuvieron ahí, conflictos con África y con todos los continentes que intentaron conquistar. A comienzos de la centuria, las posiciones ultramarinas de Francia se centraban en las Antillas y algunas plazas de la India. Mediado del siglo, los territorios bajo su dominio se incrementaron y se extendían por todo el orbe. Estos fueron en África, que sufrió varios conflictos, pero finalmente terminó conquistando algunos sitios. En 1847 conquistó Argelia, centro de todos los dominios que Francia hizo. Posteriormente, en 1881, consiguió conquistar Túnez y en 1905 estableció un protectorado en Marruecos con oposición de Alemania, provocando dos crisis que casi terminan desembocando en un conflicto bélico de carácter internacional. El territorio conocido como Congo francés fue declarado colonia en 1881. Sin embargo, perdió influencia en Egipto y Sudán. En el centro contenía Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Benín y Chad. En 1998 conquistó Madagascar. Aquí podemos ver una imagen de lo que pasó en África mediante el proceso imperialista de Francia. En Asia no hubo conflictos y conquistó lo que fue Indochina, dos países ahí unidos, o sea, no unidos, pero conquistó Francia ahí en esos dos. Birmania, Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya y Malasia, formando con ellos Unión Indochina. Intervino en China consiguiendo trato de favor. En Oceanía se centró en dominar Nueva Caledonia y otras islas del Pacífico. Aquí no dominó muchas islas ni muchos territorios porque pues Oceanía es pequeña. En América controló en el Océano Pacífico Tahití y las Islas Marquesas y el archipiélago de Miquelon en Canadá. En el sur conquistó solamente la Guyana, que es llamada actualmente Guyana Francesa. Continuando con el imperio colonial francés, fue el conjunto de las colonias de ultramar, protectorados y territorios bajos, mandato que estuvieron bajo el dominio francés desde el siglo XVI en los siglos que siguen en adelante. Generalmente se hace una distinción entre el primer imperio colonial, que existió hasta 1814, momento en el que la mayor parte se había perdido o se había vendido. En su apogeo, en 1680, se extendió por más de 10 millones de kilómetros cuadrados, siendo el segundo imperio más grande del mundo. En este momento solo detrás del Imperio Español, que fue el más grande del mundo, y es. El segundo imperio colonial comenzó con la conquista de Argel en 1830. En su cúspide fue uno de los imperios más grandes de la historia, incluyendo Francia metropolitana. La cantidad total de tierra bajo soberanía francesa alcanzó los 13.500.000 kilómetros cuadrados en 1939, con una población de 150 millones de personas.
en 1939. La superficie total del imperio colonial francés, con el primer principalmente en Norteamérica y el segundo principalmente en África, imperio colonial francés combinados, alcanzó los 24 millones de kilómetros cuadrados, el segundo más extenso del mundo, detrás del primero, que es el imperio británico. Los remanentes de este gran imperio son cientos de islas y archipiélagos localizados en el Atlántico Norte, el Caribe, el Océano Índico, el Pacífico Sur, el Pacífico Norte y el Océano Antártico, así como también un territorio continental en América del Sur, totalizando juntas 123.150 kilómetros cuadrados, lo cual representa tan solo el 1% del área del imperio colonial francés anterior a 1939, con 2.790.000 personas viviendo en ellas en 2018. Todas estas cosas gozan de representación política total a nivel nacional, así como también varían los grados de la autonomía legislativa y algunas. Guyana francesa varían los grados de la autonomía legislativa y algunas. Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín, San Pedro y Miquelón, San Bartolomé forman parte de la región ultra periférica de la Unión Europea y tienen como moneda el euro. Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, Iguales y Futuna, en tanto están afuera de la Unión Europea y del euro. Estas se usan como monedas el franco CFP. Los vínculos entre Francia y sus antiguas colonias persisten a través de la Organización Internacional de la Franconia. La mayor parte del imperio estuvo controlado por las fuerzas coloniales francesas, FCF. Ya como lo malo del imperio colonial francés y su proceso fue el colapso que tuvo, que fue cuando comenzó a unirse durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las diferentes partes de su imperio fueron ocupadas por potencias extranjeras. Japón en Indochina, el Reino Unido, Siria, Líbano y Madagascar, Estados Unidos y Reino Unido en el Marruecos y Argelia, y Alemania e Italia en Túnez. Pero el control fue restablecido gradualmente por Charles de Gaulle. La Unión Francesa, incluida en la Constitución de 1946, sustituyó al antiguo imperio colonial, pero los funcionarios de París mantuvieron el control total. Las colonias recibieron asambleas locales con solo poder y presupuestos locales limitados. Surgió un grupo de élites conocidas como evolúes, que aquellos evolúes eran nativas de los territorios de ultramar, pero vivían en la Francia metropolitana. Sin embargo, la Francia metropolitana es un término que se refiere al territorio de Francia situado en Europa. Comprende los territorios continentales, las islas costeras del Océano Atlántico, del Canal de la Mancha. Sin embargo, Francia se enfrentó inmediatamente con los inicios del movimiento de descolonización en Asia. El Viet Minh de Ho Chi Minh declaró la independencia del Vietnam a partir de la guerra franco-vietnamita en Camerún. La unión de los pueblos de la insurrección de Camerún se inició en 1955 y dirigido por Rubén